Bienvenido, ¿qué tal? Sofía. Vamos a empezar la entrevista, si te parece. ¿Qué es más difícil, dirigir el Dépor o dirigir Altia? Empezamos fuerte. Bueno, pues hombre, difíciles son las dos cosas, ¿no? Yo creo que son empresas distintas, al final son empresas, pero bueno, a mí me gusta utilizar una definición del deportivo que en realidad no es mía, que es de otro gran empresario, o un gran empresario, no sé, yo simplemente soy un empresario normal, que es Luis Fernández Somoza, que es una empresa de sentimientos, ¿no? Es decir, esa parte sí que hace distinto el fútbol de cualquier otra actividad empresarial. Por lo demás, la parte, vamos a decir, de empresa pura, vamos a decir, ¿no? La parte que tiene que ver pues, con gestionar dinero, recursos, buscar ingresos, gestionar recursos humanos, etcétera. Hombre, si es una empresa más sencilla, es más pequeña, ¿no? Es decir, al final hay menos empleados, los ingresos pues, están, digamos, más controlados y se sabe mejor de dónde vienen. La parte de Altia pues, es de seducción permanente, tienes que estar continuamente pues, tratando de identificar oportunidades, proyectos, qué clientes pueden ser clientes y ahora no lo son, dónde puedes desarrollar más negocio aunque ya estés trabajando allí dentro. Un poco el tema de la tecnología además es muy cambiante, por lo tanto pues, tienes que tener una cierta capacidad de observación del entorno tecnológico y de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, bueno, son empresas distintas, pero bueno, empresas al fin y al cabo, y bueno, mi pasión es las empresas y estoy contento en las dos. ¿Tiene España políticos que apoyen las TIC? Sí, hombre, vamos a ver, yo creo que no se puede decir que no sea así, evidentemente, pues a medida que van llegando nuevas generaciones, pues que de alguna manera han vivido y se han educado usando, digamos, lo que se llaman nativos digitales, ¿no? Evidentemente las generaciones de mis hijos, pues cuando sean las generaciones de los dirigentes empresariales o políticos, etcétera, pues verán todo esto, pues digamos, lo apoyarán de otra manera y lo verán de una manera diferente. Pero bueno, yo sí que creo que todo el mundo, hombre, unos más que otros, evidentemente, pero bueno, evidentemente piensan que no hay vuelta atrás, que estamos en un punto clarísimamente no retorno y que efectivamente, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Que las tecnologías de la información te ofrecen muchas posibilidades, no de mecanizar, sino de transformar negocios, de transformar las relaciones y bueno, yo creo que en ese sentido todo el mundo lo tiene clarísimo. ¿Y los políticos, la administración, está apoyando a la empresa en España? Yo ahí no soy tan optimista. Yo creo que el empresariado pues tiene poco, o relativamente poco apoyo. Quiero decir, la figura del empresario, bueno, pues no está bien vista, es decir, y la prueba en general, ¿no? Es decir, la prueba para mí, sí, yo creo que sí se consideran necesarios los empresarios, pero pues yo creo que no tenemos o no tienen, sobre todo los grandísimos ejemplos que tenemos en España, pues ese reconocimiento. Es decir, y yo a veces uso como termómetro, manera de medir esto, que prácticamente la palabra empresa o empresario no está en los discursos de los políticos, o está muy pocas veces. Lo más que se llega a hablar pues son de emprendedores, ¿no? Que es una especie de empresario junior, parece que no contaminado, todavía sin mancha, que bueno, está empezando, pues vamos a hablar de emprendedores, y yo creo que al final los empresarios siempre son emprendedores. Hay grandes historias de empresarios que con las vidas perfectamente resueltas siguen emprendiendo, siguen abriendo empresas, siguen ampliando, porque muchas veces puedes, dentro de tu misma empresa, haciendo otras cosas, pues sigues emprendiendo, ¿no? Yo creo que eso pues no es así en este momento, esa es mi opinión, la verdad. ¿Será porque los que nos administran son la mayoría, la mayor parte de ellos, y los políticos son la mayor parte de ellos funcionarios que no tuvieron nunca empresa y no saben lo que tienen que hacer? Seguro, hombre, no sé, tampoco es un poco fuerte a lo mejor decir que no saben lo que tienen que hacer, pero sinceramente, hombre, sí creo que efectivamente, pues oye, uno es lo que hace repetidas veces y bueno, pues si en un gobierno al final, pues con experiencia empresarial prácticamente no suele haber nadie, ¿no? Porque además ahora pues cualquier empresario, alguien que vaya de la vida privada a la actividad política, pues queda muy marcado y yo creo que no resulta atractivo, ¿no? Porque al final, pues bueno, el modelo español es o de político profesional o de político funcionario, ¿no?
Yo creo que en ese sentido el mundo empresarial pues no está presente, entonces evidentemente pues es difícil entender algo que no has vivido nunca, es difícil entender pues lo que pueden sentir empresarios y la responsabilidad de tener que hacerte cargo de que lo que yo a veces llamo el milagro del cajero, es decir, que acaben los meses y que toda la gente que trabaja para ti se encuentre su dinero de una manera natural en el cajero, ¿no? Y que todo eso se produzca, pues claro, si nunca lo has hecho, pues evidentemente pues no lo puedes ver de la misma manera, ¿no? Altia en cualquier caso no le fue tan mal, 21 años y siempre ganando dinero. ¿Cómo se hace? Bueno, supongo que una parte pues, será mérito de la gente de Altia, no ni siquiera mío. Yo creo que nosotros somos pues, muchas personas, muchos ingenieros, muchos directivos, y ellos son realmente los protagonistas. Yo quizá el mérito principal que tengo es el haberlos seducido para estar en el proyecto, el haberlos captado, el haberlos mantenido con ilusión y trabajando juntos, ¿no? Después yo creo que también hay una razón, ¿no? para justificar eso, que es que el propio sector de las tecnologías de la información es un sector que ha crecido mucho y que además se ha mantenido, no ha sufrido con la crisis, por lo tanto posiblemente pues yo mismo o ese equipo directivo pues en otros sectores donde han sido castigados muy duramente con muy poquitas posibilidades de reacción, pues bueno, seguramente los resultados serían otros. Entonces, bueno, el resto pues es trabajando mucho, yo creo en el trabajo, sinceramente, y se lo recomiendo a todo el mundo, y se lo recomiendo a los estudiantes, y se lo recomiendo a la gente que empieza, es decir, esto va de trabajar mucho. Toda la gente que destaca normalmente, pues trabaja mucho. No conozco a gente que trabajando muy poquito, pues destaque en ninguna actividad. Y después, pues hombre, evidentemente, conocimiento, formación e ilusión, ¿no? Que yo al final siempre digo que para mí trabajo más ilusión es igual a éxito. Y después, pues a lo largo del tiempo, evidentemente el sector de las tecnologías de la información, si uno es cambiante, ¿no? Si cogemos la palabra crisis como sinónimo de mutación, si uno es cambiante es el nuestro, que desde luego pues está cambiando continuamente, desde las propias tecnologías hasta la manera de vender, el cómo se hacen los contratos, acuerdos de niveles de servicio, es decir, es muy, muy cambiante. Pues de alguna forma saber leer ese partido e irte adaptando, pues primero saber lo que va viniendo y adaptarte y tratar de digamos, tener esa oferta que se va moviendo con los tiempos, ¿no? Y repito que no es solo, digamos, adoptar las tecnologías que vienen, sino las maneras de relacionarse, en este caso, con los clientes. Pero parece que Altia es Tino Fernández, me hablaba de un equipo, pero parece que Altia es Tino Fernández. Pues eso no es así, además hay que intentar comunicar mejor en ese sentido. Quizás a lo mejor en este momento pues el tema del fútbol, pero bueno, yo creo que en el mundo empresarial nuestro, digamos en el sector de las tecnologías o el mundo de nuestros clientes, y la gente, nuestros clientes son conscientes pues del potencial del resto del equipo directivo, del consejo de administración, etcétera, ¿no? A lo mejor ahora pues un poco el personaje, no tanto la persona, pues hace que eso se vea así. Yo desde luego lo dije antes y creo que fue lo primero que dije. Yo creo que la clave nuestra pues es el trabajo en equipo, en el que yo creo absolutamente, y me parece que es el que te hace ser capaz de llegar lejos, ¿no? Dentro del Consejo de Administración de Altia tenemos a un magnate, a una persona que está representando a uno de los principales accionistas de la compañía, que es un magnate indio, ¿no? Ram Bhagnani. Les pide muchas explicaciones. ¿Cómo llegó él al Consejo? Bueno, pues nos pide las explicaciones normales que pide pues alguien que hace una apuesta fuerte para entrar en este momento, pues, digamos, tiene el 6% aproximadamente del capital de la compañía, pero la relación realmente es muy cordial, no te voy a decir diaria, pero bueno, desde luego todas las semanas tenemos algún tipo de contacto. Y en ese sentido, pues bueno, pues nosotros simplemente lo que le transmitimos es lo que vamos haciendo, ¿no? Tampoco en ese sentido es alguien especialmente, vamos a decir, quisquilloso, ni que quiera saber más de lo que nosotros preguntamos, o sea, ofrecemos normalmente, porque, repito, está dentro del Consejo pues una persona de su máxima confianza, que es Carlos Bercedo, que bueno, pues visita incluso habitualmente nuestra ciudad y está con nosotros, y bueno, pues, y además es una persona que cualquier noticia que ve de la compañía
pues, de algún cliente, de algún proyecto que estamos haciendo, rápidamente trata de a ver si él con su, vamos a decir, red de contactos o su grupo de personas que colaboran con él, que invierten con él, etcétera, nos puede ayudar, con lo cual también es, vamos a decir, una ayuda comercial, podríamos decir, ¿no? A nivel de referenciar, decir, oye, pues esto que he visto que estáis haciendo en este cliente, pues quizás se lo podríamos contar a esto, si os parece bien y tal, o sea, que está activo, no es alguien digamos que desde el punto de vista de inversor está solo con un papel financiero, ¿no? Que dice, oye, mira, yo he invertido en estas acciones, estoy pendiente de ver si suben o bajan, esperemos que suban, de que me pagues el dividendo y hasta ahí, ¿no? Él, digamos, da un paso más allá y va más lejos. ¿Es difícil la transparencia? A mí no me cuesta, pero bueno, supongo que eso pues es algo personal, ¿no? Es decir, a mí eso era una de las primeras cosas que cuando te planteas salir al mercado alternativo bursátil en su momento, bueno, pues vas a tener que contar y tal. Bueno, pues contamos, ¿no? Es decir, eso no, para mí el contar las cuentas de la empresa y los hechos relevantes y que realmente pues cualquier digamos, hecho importante lo tengas que contar primero en el mercado, ¿no? Que tengas que tener cuidado incluso, pues eso, no contarlo en esta entrevista, algo que sea susceptible de contar en mercado, yo no podría contarlo aquí, primero tengo que contarlo allí. Pero bueno, es acostumbrarse, a mí no me cuesta y me parece que además es sano, ¿no? Yo creo que esa caja de cristal pues aporta cosas y aporta beneficios y desde luego para nosotros, que repito, no teníamos en ese sentido ningún problema ni nos costó nada porque muy pocos cambios tuvimos que hacer para la vida cotizada, pues creo que nos ha ayudado, sinceramente, porque nuestra experiencia en general es buena, pero desde la salida al MAP también es cierto que hemos pegado un acelerón. Entonces, ¿Altia está preparando el salto a la gran bolsa? No, en este momento no. Yo creo que nosotros estamos tranquilos donde estamos. Yo veo en el MAP lo que es, tiene sus características. Creo que por volumen de negociación nosotros todavía no deberíamos. Para eso tendríamos que tener un free float mucho mayor. Yo en principio tampoco tengo ahora mismo interés. Yo sigo creyendo en mi empresa como el primer día y si fuese por mí aún sería menor el free float porque yo he tenido que desprenderme de acciones por el funcionamiento del mecanismo de liquidez, pero yo no necesitaba ni quería vender ninguna acción mía. ¿Qué participación tiene? Yo el 81% debo tener aproximadamente, pero bueno, tenía casi un 4 o 5% más, pero el propio MAP tiene un mecanismo que hace que, para que se le pueda garantizar la liquidez pues, a todos los inversores, pues que si alguien quiere comprar y no hay acciones en mercados, las tengo que vender yo. ¿Se acabó la crisis? Si se acabó ¿la crisis cuál? ¿La general? La general. Bueno, yo creo que la crisis al final, la general, o sea, siempre de alguna manera estamos en crisis. A la gente, yo soy más de micro que de macro. Yo creo que como reflexión macro, yo creo que estamos mejorando y que el trabajo económico que se ha hecho en estos años, en este caso por el gobierno, creo que ha sido bueno, el económico. Luego, el resto de cosas, pues oye, cada uno valorará las suyas. Yo creo que este gobierno ha cometido reformas importantes y están dando sus frutos. En macroeconomía las cosas no suceden, igual que no suceden para abajo, tampoco suceden para arriba de un día para otro. De todas maneras, yo a la gente y a mi gente, cuando digo mi gente me refiero pues a la gente que trabaja en Altia, a los directivos, los que están encargados de desarrollar el negocio, yo les digo que el mundo es micro al final, que nosotros facturamos más o facturamos menos y depende de nosotros, que no esperemos que esto nos lo vaya a arreglar nadie, que nos lo vaya a arreglar el presidente del gobierno, nosotros tenemos que salir a la calle y ganar proyectos, ser capaz de generar proyectos, ganar proyectos, competir, robar, entre comillas, cuota de mercado a nuestros competidores, y eso depende de nosotros. Nosotros nos podemos acabar intoxicando pues, de las noticias negativas, pues pones una radio, cuentan una cosa, lees un periódico, cuentan otra, te hablan de la inflación en China, esa no es nuestra película. O sea, Altia no crece más pues porque los vendedores de Altia o los directivos de Altia no somos capaces de vender más, no le echemos la culpa a los demás, básicamente depende de nosotros, y yo creo que las personas y las empresas tenemos que mirar más hacia nosotros mismos y muchas veces no, para mí siempre, nosotros somos los principales motores y responsables de lo que nos pasa. Entonces, la crisis, yo a veces eso, en ese tono de broma que comento, digo que hay que venir llorado de casa. ¿Se ha quejado usted en alguna entrevista de que grandes compañías pagan impuestos en paraísos como las Islas Caimán? ¿Qué pasa, que a usted le gusta pagar impuestos? Yo creo que es importante pagar impuestos porque es la base del estado de bienestar. Otra cosa es que quieras pagar mucho, hombre, pues quiero pagar lo que sea justo. Ahora, evidentemente,
Lo que puede estar pasando, y lo que de hecho está pasando, pues es que algunas empresas, incluso algunas de estas más de moda, más cool, más de las que a todos nos gusta mucho y que tal, y que, bueno, prefiero no decir ningún tipo de nombre en ese sentido, aunque, bueno, muchas de ellas están saliendo por ahí, son estas grandes multinacionales, etcétera, no están pagando en ningún sitio. Evidentemente el estado de bienestar, si queremos educación, sanidad, transportes, libros de texto, etcétera, etcétera, esto tiene que salir de algún lado. Tampoco podemos pensar que son los políticos los que lo ponen. Está basado en que hay un sistema de recaudación previo, ¿no? Entonces yo creo que ver cómo algunas de esas grandísimas multinacionales en realidad en España dan pérdidas porque lo que montan es una empresa que es la que paga impuestos en un sitio que en realidad no los paga. De aquí se llevan todos los beneficios crudos y al final, encima, y ya no te digo nada, si tú eres competidor de ellas, pues hombre, pues evidentemente yo creo que ahí hay una actuación, claro que me quejo, yo creo que hay una posible doble actuación, ¿no? Yo creo que hay una actuación, digamos, gubernamental de la propia Europa, ¿no? Es decir, yo a veces hablo del queso de Gruyère fiscal de Europa. Europa como obra a medio hacer es un problema, es como una casa a medio hacer, donde como no la has acabado, no disfrutas de ella, has gastado el dinero y al mismo tiempo pues se te han metido no sé cuántos ocupas, estás perdiendo la inversión y eres incapaz de... Pero sí ya has metido el dinero. ¿Es fácil trabajar desde Galicia para el mundo? Yo creo que el principal motor de la vida de uno es uno mismo, de la empresa es la propia empresa, y como siempre vas a poder encontrar ejemplos de cosas, de situaciones dificilísimas a priori, de grandes dificultades, penurias, etcétera, localizaciones inadecuadas, y que la gente sale adelante, porque podríamos pensar pues, en el gran orgullo empresarial, ¿no? Que puede ser pues, Inditex, ¿no? Es decir, ¿es fácil hacer esto desde aquí? Pues seguramente a priori 99 de 100 o los 100 directamente nos dirían no, hombre, este no es el sitio para hacer eso. Yo creo que lo importante pues es tener proyecto, tener ideas, tener trabajo, tener capacidad, tener ilusión, mantenerla, mantener ordenado el equipo y bueno, pues todo eso son los ingredientes. Luego también en los negocios muchas veces es intuición, son muchas más cosas, ¿no? Pero todo se puede hacer desde cualquier sitio. Hay dificultades, yo creo que quizá la principal puede ser muchas veces pues, las dificultades que tenemos para movernos, ¿no? Físicamente, ¿no? No es fácil pues, desde aquí muchas veces llegar a los sitios, ¿no? Quieres ir a Valencia a ver un cliente y bueno, pues ya tienes que bajar a Madrid, luego pues un AVE, porque ahora pues con el AVE pues han disminuido aviones, etcétera. Pues, esa dificultad sí la tienes y a veces pues si tienes que desplazar gente pues esos costes pues están ahí. Yo creo que tiene otras ventajas, ¿no? Como es pues el talento, que en el caso de la ingeniería informática en Galicia, pues yo creo que tenemos 3 excelentes universidades, tres sitios pues de gente trabajadora como son los gallegos, de gente como somos, ¿no? Los gallegos, de gente comprometida, y yo creo que eso también es un valor diferencial. Yo contrato, nosotros tenemos gente pues, de más de 20 países, gente de muchos sitios de España, evidentemente, y muchísimos somos gallegos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí en ese sentido pues tenemos, no quiero decir nada en contra de los demás, pero sí es cierto que tenemos pues un grupo de profesionales y de generación de talento muy importante en las 3 universidades y en las carreras, bueno, supongo que en todas, pero en las que nos nutren a nosotros, que al final es informática y telecomunicaciones, en menor medida física y matemáticas, pues muy buena. Dicen mis compañeros de deportes que no es cierto que el presidente del Depor siempre parezca que está enfadado. No, yo tengo muy buen carácter, lo que pasa es que pues, sí que debo dar pinta de, a lo mejor de serio, y yo creo que los que me conocen, no, de hecho tengo una anécdota que yo hace muchos años fui a unas bodas de plata de los señores que tenían el bar de debajo de casa de mis padres, que me vieron toda la vida desde niño pequeño, pero de muchísimos años, dijeron, es la primera vez que vemos a ti no reírse. Te digo, coño, yo soy un juergas de mucho cuidado, pero bueno, debe ser, no sé, que no tengo los dientes grandes o cosas así, tengo menos pinta de risueño. Una pregunta que solamente se puede hacer 2 años después, ¿qué se encontró en el Depor? Bueno, yo creo que lo que me encontré más o menos es conocido, ya se ha dado a conocer y fundamentalmente yo pienso en ser ese motor.
no yo, sino el equipo que está conmigo, pues para volver a arrancar y para realmente pues tener un club que en el fútbol moderno que nos toca vivir pues esté en primera línea, ¿no? Yo al final no soy excesivamente revisionista, traté de hacer simplemente una foto exactamente no fui hacia atrás, sino simplemente de lo que nos encontrábamos, y bueno, yo creo que básicamente podemos presumir de historia y de afición. Fundamental, la afición es el porqué de todo esto, al final es lo más importante, y desde la parte pues menos buena, pues evidentemente una deuda, quizá la peor situación del fútbol profesional, lo digo porque lo importante, además, muchas veces puedes tener más deuda, pero si tienes más capacidad de generar, pues en realidad estás mejor, ¿no? Yo creo que de los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, en ese sentido, pues bueno, tenemos una situación complicadísima, de la que vamos saliendo poco a poco, de la que vamos a salir, y yo estoy convencido de ello. Tuvimos en ese sentido pues el buen arranque, ¿no?, del primer año, pues subir de segunda a primera, el año pasado de mantenernos, con lo que fue la mejor posición de los últimos 5 años, este año también la vamos a mejorar, y este año de alguna manera ya es también un pequeño primer hito, punto de inflexión en lo que si nos mantenemos, que yo obviamente confío en que nos vamos a mantener y que lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que a partir del año que viene podemos iniciar una etapa mucho mejor. ¿Cuántos papeles recibió del Lendoiro de su junta directiva cuando llegó al equipo? Cuando llegó al... Bueno, papeles ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día pues un poco decepcionante, ¿no? Yo tampoco quiero abundar en la parte de atrás, pero bueno, sí que esa parte por mi relación personal anterior con él, porque yo apoyé siempre por el Deportivo y bueno, sí he descubierto cosas pues que me han decepcionado bastante. Pero bueno, prefiero no profundizar en eso, pero sí, desde el punto de vista personal, una decepción. Yo tenía aquí una pregunta pensada para esta entrevista. Si tuvo usted una buena relación con Lendoiro, ¿qué piensa ahora de él? Pues lo acabo de decir, de alguna manera me ha decepcionado, no sé, es decir, el ponerse detrás de sentimientos, a veces lo podemos ver incluso a veces en planos políticos y tal, y luego pues aprovechar los sentimientos de las personas para hacer otras cosas, pues yo creo que no es bueno. Yo insisto que bueno, quizá la palabra principal es, ni siquiera es enfado, es en esa parte personal, decepción, como deportivista, decir, oye, pues mira, yo creo que esto le sobraron unos cuantos años. Yo creo que la labor, en ese sentido, pues del presidente Lendoiro, pues hombre, realmente habría que verla y analizarla por etapas, ¿no? Tampoco puedes, ha habido momentos, pues eso, buenos, brillantes. Yo creo que lo que el deportivismo en realidad, y a mí me parece más grave, no perdona, y a mí me parece lo más grave, no fue tanto la deuda, ¿no? Porque a veces se habla de que si los títulos, la deuda, ¿no? Yo creo que sobre todo fue la mentira, más que la deuda, porque si en un momento dado sales, oye, tenemos esta deuda, tenemos este problema, posiblemente mucha gente hubiésemos dicho, oye, pues venga, vamos a salir porque efectivamente nos hemos comido y nos hemos bebido todo esto y habrá que pagarlo, pero a partir de un determinado momento, en los últimos 7, 8 años, por mantener una historia, pues en cadenas, una vida hacia adelante absolutamente alocada, y bueno, pues donde en la época en la que más errores se cometen, la deuda se dispara por no afrontar un proceso que había que haber afrontado muchísimo antes, y de hecho eso lo vamos a arrastrar ahora durante muchísimos años, y todo eso era pues por mantener una historia, ¿no?, salarial, de empleados, de familia, etcétera. Yo sinceramente ahora pues es como lo veo, ¿no?, porque evidentemente si eso en el momento que lo cortas también hubiese habido que cambiar algunas otras cosas, y eso pues yo creo que no se hizo. Yo creo que esa parte de decir, sigo sin entender cómo si tienes una deuda con Hacienda y un papel que lo dice, porque no es que pues de prácticamente 100 millones de euros, pues contabilices 39, porque así evitas que venga pues un concurso de determinado tipo, que entre la gente de Hacienda, en fin, yo esa parte sigo sin entenderla. ¿Usted le pedirá responsabilidades judicialmente en defensa del Deportivo? Bueno, vamos a ver cómo va, todavía no estamos en ese momento, pero nosotros hemos dicho que, digamos, que todos los daños que se podían haber hecho al Deportivo ya estaban hechos. Si había nuevos daños, pues evidentemente los reclamaríamos. ¿Sería el Depor un club para el mejor jugador del mundo?
Hombre, para un deportivista te tiene que decir que sí. Racionalmente, pues hombre, yo creo que nosotros lo que tenemos es, yo soy una persona que considero la ilusión uno de los ingredientes del éxito, de los dos ingredientes, lo dije antes, trabajo, ilusión. Pues esa ilusión de que el Deportivo sea mejor, esté más arriba, sea un equipo, una marca global, sea un equipo, digamos, con un conocimiento y un reconocimiento mundial, no solo histórico, sino en el recuerdo, sino actual, pues está claro que ese es nuestro objetivo. También es cierto que posiblemente nuestro sitio sea, pues dentro de esas marcas globales, pues posiblemente no sea justo la primera línea. Yo creo que sí tenemos que aspirar a estar, digamos, en la segunda, ¿no? Digamos, en la que esté inmediatamente antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vamos a ser más concretos, si pienso que el Deportivo sería el equipo del Cristiano de hoy o de Messi de hoy, pues hombre, sinceramente creo que eso ahora mismo no puede ser y dudo que algún día pueda serlo, pero que nosotros estemos en que seamos un club que compita con los clubes donde estén ese tipo de jugadores y que estemos ahí y que ganemos títulos y que podamos estar pues como una de esas primeras referencias del fútbol mundial, sinceramente sí lo pienso y que además creo que lo vamos a conseguir. ¿Uno es presidente de un club para hacer negocios para su empresa? No, bueno, yo desde luego no, y sinceramente además es que no he hecho ni siquiera una oferta, nadie me ha dicho, oye, pásame, ya sé a lo que te dedicas, pásame una propuesta para hacer algo de lo que vosotros hacéis, ¿no? Realmente la vida de los palcos, eso de los negocios de los palcos, yo por lo menos en el palco, no voy a decir que esté nervioso, pero estoy deseando que empiece el partido, cuando es el descanso, deseando que siga el partido, si va ganando el Deportivo, deseando que se acabe el partido y tengo una relación, no voy a decir tensa, ¿no? Porque bueno, yo soy una persona tranquila, pero bueno, estoy única y exclusivamente a eso y bueno, pues con los otros presidentes tengo buena relación, pero sinceramente de trabajo yo creo que no hemos hablado nunca. El fútbol es una cosa que ya hablas mucho de fútbol cuando no tienes que hablar y cuando estás en el fútbol, pues hablas solo de fútbol. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber tomado la decisión de ser presidente del Deportivo La Coruña? No, hombre, ha habido momentos difíciles y duros, pero yo no me rindo nunca. O sea, por muy difícil que sea, para mí es una motivación, digamos, adicional, ¿no? Extraordinaria. Es decir, oye, pues esto lo tenemos que sacar. Yo creo que alguien vinculado al fútbol me ha dado, hombre, he recibido muchos consejos, ¿no? de mucha gente y hay alguno bueno que trato de mantener y de cumplir, que es, pues, digamos, diseñar un proyecto, creer en un proyecto, trabajar para ese proyecto y no dejar que todo ese proyecto que tienes que hacer y en el que crees, con su plan, con sus actores, etcétera, no dejar que te influya mucho lo que pasa los domingos, ¿no? Porque el fútbol te mete un chute de alegría o de tristeza los fines de semana. Entonces, si al final dejas que eso te contamine y, digamos, tus decisiones del proyecto y del trabajo y de todo lo que hay que hacer pues están contaminadas porque vienes deprimido, porque te han gritado, porque has perdido o porque te han alabado y vienes eufórico y acabas de ganar, pues seguramente es mucho más fácil cometer errores. Entonces, es verdad, yo ha habido momentos de la temporada pasada donde dices, pues mira, me tengo que ir a Madrid a seguirme peleando con los de Hacienda, con momentos complicadísimos, después de haber poco menos que estar escondido al salir del estadio porque tal, y dices, coño, ¿por qué hago esto? Estoy palmando mi semana del trabajo, no facturo nada, no sé qué, y encima parece que eres, no sé, pero bueno, yo creo que vuelvo al principio, es decir, el proyecto, el plan, vamos a hacerlo, es igual, nos están gritando, bueno, esto ya pasará, vamos a seguir, necesitamos cerrar esta negociación con Hacienda, necesitamos seguir metiéndole horas, seguir peleando, etcétera, y repito que a veces el desánimo pues te puede llegar a tocar, ¿no? Porque dices, coño, es que, ostras, y que tengas la tentación de querer cambiar una reunión o borrarte de una reunión importante. No es así, es decir, vamos a seguir, vamos a pelear y hasta donde lleguemos, y yo creo que afortunadamente los resultados llegan al final. Tino Fernández, muchas gracias por haber aceptado la invitación de La Voz de Galicia. Pues muchas gracias.